Record. Bien, pues vamos a dar inicio. Les voy a compartir un poquito de la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, a quien especialmente quiero manifestarle mi más sincera gratitud por poder reagendar esta interesante plática. Él es el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. El doctor Arturo Sotelo es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es integrante del Grupo de Investigación en Cultura de Paz e Instituciones Sólidas de la UAM, integrante del Consejo Editorial de la revista Alegatos del Departamento de Derecho de la UAM e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es profesor investigador asociado del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco y defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. En su carrera profesional, ha sido docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado en universidades públicas y privadas, abogado postulante para la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinador de la Clínica Jurídica del Laboratorio Nacional Diversidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UAM, experto a nivel nacional en el grupo de trabajo de la alerta por violencia de género en Veracruz por agravio comparado para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Sus líneas de investigación abarcan los temas de género, paz y justicia constitucional. El día de hoy, el doctor Sotelo nos va a compartir la conferencia Mediación en los espacios universitarios. Muchas gracias, bienvenido doctor y adelante por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Agradezco especialmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, a este espacio ya digamos como muy consolidado, referente en temas de cultura de paz. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la doctora Marta Torres Falcón, también a mi colega, el doctor Jesús Elizondo, que les habló de cómo se construyeron o cómo se construyen, ¿no?, hacia el futuro las políticas transversales de cultura de paz. Y en esta ocasión, digamos, yo en un espacio que quisiera denominarlo así como intermedio, desde la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, pero también como integrante de la Red de Cultura de Paz e Instituciones Sólidas, vengo a charlar con ustedes sobre la mediación en los espacios universitarios, por supuesto, desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, bueno, me voy a permitir compartirles una pantalla. Sería así. Ya está todo bien ahí, creo. Bien. eh, Les decía, yo tengo esta doble credencial o pretendo, digamos, transmitirles algunas inquietudes, reflexiones desde estos dos espacios en los que colaboro. Entonces, bien, uno de los encuadres
de este día, de esta charla, va a transitar en tres ejes. El digamos, de reflexión más o menos académica, por no decir teórica, alguna de referencia normativa, de normatividad propia de la UAM, pero también de las instituciones de educación superior. Y la última, y quizá la que más les interesa, pues es la propia práctica, la propia experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana en estos temas. Bien. Aquí. Me voy a cambiar el cuadrito porque no alcanzo a leer bien. Creo que ahí ya está. Bien. En la novela de William Golding, del Señor de las Moscas, encontramos, digamos, este pasaje inicial en donde unos niños naufragan, se encuentran en una isla desierta con el único adulto herido, el capitán de la aeronave. No puede, digamos, asumir el mando como naturalmente, así entre comillas, lo hubiera hecho y se ven ante el reto de arreglárselas por sí mismos, eh, empezar a construir acuerdos, justamente porque de otra manera su supervivencia, su propia vida está de por medio. Y el tema es, digamos que viniendo de una institución eh, medio militarizada, escolarizada, pero militarizada, eh, pues digamos que la disciplina del adulto rígida, de la autoridad, es la que se colapsa en este escenario hipotético, imaginario de el naufragio de los niños. Entonces, bueno, les leo estas pocas líneas de la escena cuando se empiezan a poner de acuerdo sobre qué van a hacer, cómo van a afrontar los retos que les vienen por delante a estos niños, ¿no? Entonces dice más o menos así: levantó la caracola de sus rodillas y observó en torno suyo aquellas caras quemadas por el sol. No hay gente mayor, tendremos que cuidarnos nosotros mismos. Hubo un murmullo y el grupo volvió a guardar silencio. Y otra cosa, no puede hablar todo el mundo a la vez, habrá que levantar la mano como en el colegio. Sostuvo la caracola frente a su rostro y se asomó por uno de sus bordes. Y entonces le daré la caracola. Se llama así a esta concha, daré la caracola a quien le toque hablar y podrá sostenerla mientras habla. Este es, digamos, el primer gran acuerdo de se van el acuerdo de cómo se van a poner de acuerdo, de cómo van a charlar, de no va a haber gritos, no va a haber violencia, no va a haber sino eh, espacio de deliberación, se entiende, digamos que son niños ingleses y el parlamentarismo, etcétera, etcétera, digamos que lo tienen más o menos incorporado y esa es la pretensión de, aunque no haya autoridad, aunque no haya autoridad escolar o adulta, simple y sencillamente el acuerdo es el mismo, tienen que hablar, tienen que tener una metodología para charlar entre sí. Y lo que utilizan justamente es la figura del caracol como el objeto del habla. Eh, no obstante, digamos, el escenario no es tan prometedor en el desenvolvimiento de la película y de la novela. También hay dos versiones de películas de esta novela, al menos que tengo detectada. Por ahí incluso va a haber una versión de la BBC que parece prometedora en serie. Eh, Hay un momento en donde, escalado el conflicto entre bandos que se van conformando, que se van violentando, que van, digamos, rompiendo estos acuerdos, hay un diálogo en donde dice, la caracola la tengo yo, dice uno de los niños, dice Pig indignado, déjenme hablar a mí. Y el niño, digamos, que hace todos los actos de mando beligerante, más violento de los cazadores, que se convierten en cazadores, le dice: la caracola no vale en la cumbre de la montaña, dijo Jack, así que cierra la boca. ¿En qué momento la mediación, ante qué desafíos, ante qué desequilibrios de poder
ante qué escenarios de violencia, de confrontación de violencia, tiene que parar, tiene que saber encontrar sus propios límites, fun- ni más ni menos que la bota de el es decir, otra vez la reivindicación de la autoridad de una figura adulta, ajena a los niños, una vez que no han podido ponerse de acuerdo, en que incluso pues, han llegado a consecuencias fatales, es la autoridad tradicional la que estaría como por intervenir. Bien, son cuatro temas que hoy con ustedes, sobre notas sobre cultura de paz, práctica de mediación en la UAM y algo sobre género y mediación también en el espacio universitario. Ujú. Bien, voy a ir haciendo como algunas anotaciones, les decía yo, de referencia académica en algunas notas de la vida universitaria, de la comunidad, del ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y estos, digamos que son algunas categorías que fui pues, rescatando a partir de reflexionar sobre a qué nos hemos enfrentado desde la Defensoría cuando estamos en contacto con el conflicto constante en la universidad. Y entonces, bueno, digamos que empieza así, diciendo sobre eh, que hay un inicio civilizatorio en el tema de no arreglar nuestros problemas por nuestras propias manos, pero de manera violenta, se entiende, ¿no? O sea, hay un tema de no te hagas justicia por propia mano, es una especie hasta de figuración bíblica, pero también estaría, digamos, incorporada en nuestro artículo 17 constitucional, es decir, sí hay un avance civilizatorio en el tema de no nos podemos arreglar violentamente todos nuestros conflictos. Pero esa expropiación de quién tiene que arreglar nuestros problemas. En este caso, pues, se conforma la sociedad, se conforma el Estado, las instituciones, las autoridades. Digamos que expropia de todas formas y en todos los niveles la posibilidad, o al menos el inicio o la idea primigenia, de que quien tiene que afrontar y quien puede también arreglar los problemas, los conflictos, son las partes que están involucradas en ellos. Es decir, hay una especie de costo de el tema de la socialización de la venganza privada. Ya no nos vamos a desquitar ojo por ojo, diente por diente, ya lo va a hacer una institución, un Estado, una policía, un juzgado, pero se nos fue también toda instinto, lo voy a llamar así, de tener la capacidad de arreglar nuestros problemas con el otro, la otra edad, la otra, el otro, el otro. Eh, Hay en esta especie de incapacidad aprendida el tema de que hay una especie de autoafirmación de que la impunidad y su contrario, que sería el castigo, las acciones, digamos, de castigo, de sanción, de expulsiones, de rescisiones laborales, son una especie de autoafirmación grupal. Es decir, se forman incluso identidades poderosas en los grupos, en las instituciones, en sus comunidades, a partir de esto. No estoy hablando del espectáculo público del cadalso, pero sí hay, digamos, como una toma de identidad a partir de saber que las instituciones hacen cosas de este grado, de este extremo, tales como rescindir o expulsar estudiantes, trabajadores, alumnas, alumnos. Que hay algo de valor en el castigo, como si fuera una producción, una máquina de producción de bienes. Ese también es una idea que transcurre entre las comunidades eh, de las instituciones de educación superior y que la llamada defensa social ya no solo se traduce
justamente en defensa, en protección, sino que también se convierte en ataque, en hostilidad organizada, hostilidad institucional frente a determinadas personas. Más allá de que los procedimientos tengan o no todos los em, candados legales del debido proceso, de que las personas tengan oportunidad de ser escuchadas, de presentar sus pruebas. De todas maneras, hay una tendencia a que los mecanismos que en principio se idearon para proteger a las comunidades sean también utilizadas para atacar a determinadas personas dentro de la misma. Aquí empieza a haber, digamos, ya algunas críticas que vienen del propio Mead, del autor que está citado, y es que existe en esta figura del castigo que pareciera que históricamente es lo justo y lo socialmente conveniente, que también puede haber efectos perversos y efectos que desintegran comunidades más allá de afirmarlas en su identidad, porque no todo castigo aglutina a las comunidades, sino que pues también las dispersa. Y en ese sentido, por eso se toma también como desintegradora. Eh, Dice Mead también sobre la hostilidad individual, dice, se transforma en retribución, es decir, ojo por ojo, diente por diente, dice represión, exclusión, sacar, expulsar, rescindir. Y Mead se pregunta sobre ¿y dónde queda el espacio para comprender las causas y los contextos de estos conflictos que, lejos de resolverse, estarían complicándose cada vez más? Eh, Hay también un tema sobre y los daños que se reciben por parte de altas, llamémosle así en principio, en donde también las personas parecen sentimiento de ultraje. Y esto también es un esquema no propicio para que la mediación se presente. Si somos incapaces de eh, contener el propio daño, medir, digámoslo así, la propia afectación, es por demás seguro que no vamos a aceptar ningún trato, ninguna composición, ninguna negociación, ningún arreglo, ningún diálogo con alguien a quien solamente queremos sacar, expulsar, negarle el espacio común con uno mismo a partir de este fenómeno de la inconmensurabilidad. No podemos contener, digamos, el juicio sobre nuestros propios daños, y ese también es uno de los impedimentos para el acceso a los mecanismos de mediación. Eh, es justamente eh, cercenar cuerpo social o de la comunidad, sino que pues, más bien requiere justamente procesos continuados que no tienen, como si fuera un proceso judicial, un inicio y un fin, sino que dice, pues más bien tiene que ser hacia adelante, continua y más completa la reflexión, y no lo que quepa así judicial o jurídico o con envolvimiento. Y la ley federal del trabajo ha cambiado, ido colocando. Por supuesto, hay ya algunas nociones que armonizan perspectiva de género en la ley federal del trabajo, claro que sí, acoso laboral, etcétera, que son figuras nuevas, pero en general no hay tanta modificación. Y al ser una universidad pública autónoma, la Ley Federal del Trabajo, el apartado A del 123, pues digamos que rige también hacia el contrato colectivo de trabajo. Y en estas materias del castigo,
no se ha movido, ha sido como casi monolítica desde hace, pues, desde su fundación, hace 51, casi 52 años. Pero el reglamento del alumnado sí que se ha movido varias veces. La última reforma tiene, pues, básicamente un año, de marzo de 2025. No es una cosa tan menor que las formas en las que, o las gravedades de las medidas administrativas en esta universidad no se llaman sanciones, se llaman medidas administrativas, que serían materialmente sanciones o sanciones incluso cuando son revisadas, pues son sanciones. Y en nuestra nomenclatura son medidas administrativas. Por supuesto, amonestación escrita y suspensiones 1, 2, 3 trimestres. En marzo del año pasado se, mm, digamos, las sanciones y el sexto trimestre serían lo equivalente a más o menos 2 años. 2 años como suspensivismo. Simple y sencillamente es inflación penal, ¿no? Es aritmética pura, es 3 más uno más uno más uno es igual a 6 trimestres en posibilidad de medida administrativa. Eh, de medidas como estoy presentando aquí se vieran asociado conocido como punitivismo universitario. Esta es una de ellas. Se inventa incluso o se desglosa esta parte de los derechos escolares de los universitarios. Escolares se entiende, digamos, como de tramitología universitaria, es decir, papeles, certificados, títulos, inscripciones, y del otro lado los universitarios sobre recibir clases, es decir, usar instalaciones. Estaría como desdoblado ahí para privarse en materia de estas sanciones. De todas maneras, es inflación penal. Desde este punto de vista, les voy a ir, digamos, como, o la intención de esta charla es darles un poco más de contexto de la universidad, para que al final de cuentas, si bien tenemos aquí un aumento en las medidas administrativas, en las sanciones, encontremos en el amplio espectro de la actividad universitaria, pues algunos otros matices que nos hagan reflexionar sobre si es o no parte de un fenómeno solamente reconocible como de punitivismo, tal en los términos enunciados por Mead, como les decía yo. Bien, segundo tema, normatividad y cultura de paz. Hay algunas láminas que van a estar un poco más cargadas de información. Las voy a ir como intentando saltar un poco más rápido para no detenerme mucho. Pero lo que quiero destacar aquí es que la cultura de paz como una especie de política no solamente legislativa, pero cultural, pero comunitaria, pues tiene, pues digamos que desplegarse en distintos ámbitos, desde el que yo me desempeño, que es en derechos universitarios, siempre estamos, digamos, teniendo que plantear estos dos espacios, ¿no? El cultural, pero también el normativo, para que de alguna manera la comunidad empiece a transformar sus acciones y no solamente tengamos función de apagafuegos. Bien, esta es la primera lámina cargada. Lo único que quiero ilustrar con esto es, digamos, una especie de devenir, de ruta, de algunas menciones, algunas consolidaciones o reflejos de la cultura de paz en educación, sobre todo también, y por qué las universidades públicas, pero privadas, pero pues, por supuesto la Universidad Autónoma Metropolitana, tenemos deuda, tenemos obligaciones frente a estos dos términos, ¿no? Cultura
y cultura de paz y educación. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, pero la Convención Interamericana en el 69, pero la Constitución mexicana, digamos, tiene este doble momento en donde desde el 2008 se da la autorización, la habilitación para que los mecanismos alternativos de solución de controversias entren en operación jurídica plena en todos los ámbitos en el país desde el 2008. Pero, como dice la última fila de la diapositiva, es hasta el 2024 que se aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos. Es decir, pasaron pues más o menos décadas para que esa primera enunciación constitucional se empezara a medianamente materializar, y ni siquiera materializar, sino a habilitar normativamente a partir de la ley del 2024. Pasaron casi 2 décadas de que se puso en la Constitución. En ese mismo trayecto, encontramos en la Constitución mexicana reformas en materia educativa, y es ahí donde se habla de el fomento del ser humano en materia de cultura de paz, ¿no? 2019. Y entonces, en ese mismo año, si el artículo tercero constitucional que habla de la educación se transformó, bueno, pues vamos hacia la Ley General de Educación en el 2019 y luego hacia el 2021 en la Ley General de Educación Superior, es decir, a la que rige a pues centros universitarios, universidades públicas y privadas en México, ¿no? Y entonces, bueno, todo este camino pues tiene que ver con años, décadas, décadas convulsas, algunos dirían décadas perdidas en materia de derechos humanos, etcétera, incluso décadas por, no sé si desidia o abulia o qué sé yo, para que del 2008 hasta el 2024 tengamos estos primeros espacios ya de posibilidad de despliegue de estos mecanismos alternativos de solución de controversias en ámbitos al menos no penales, ¿no? La ley penal de mecanismos alternativos, esa sí salió como en el 2016, pero la que tiene que ver con materias civiles, familiares y administrativo en general es apenas del 24. Bien, reflexiones sobre mediación, derechos humanos, derechos universitarios. Hace un par de semanas presentamos el libro que está citado ahí abajo. eh, eh, lo presentamos en la unidad Coajimalpa, eh, y básicamente se encuentran estas reflexiones sobre los derechos humanos, y por analogía los universitarios son negociables. Existe una especie que los derechos humanos son inherentes a la persona, son como la dignidad es como la divinidad de los dioses, la dignidad es a las personas humanas, y en ese sentido son irrenunciables, los derechos humanos son irrenunciables, no se pueden suspender, no se pueden jerarquizar, no se pueden dividir, son interdependientes. Todos estos lenguajes los hemos aprendido en las últimas décadas apenas en formación jurídica, y resulta que tenemos no solo la necesidad, sino la posibilidad de habilitar negociaciones, como si fuera de la escuela, digamos, más clásica de negocios de Harvard de mediación, los derechos humanos y los derechos universitarios. Las reflexiones teóricas pues van justamente en este tema de la mediación en materia de derechos humanos no es una restricción a la justicia, no es una restricción a su acatamiento, es una ampliación de vías para su garantía, protección. eh, eh, no es una sustitución de la justicia tradicional, sino que es una ampliación, es un complemento. Se dice también que la mediación en materia de derechos humanos es más rápida, es más flexible e incluso más efectiva,
que al regresar, digamos, a las partes en conflicto, la posibilidad de encontrar sus propios arreglos, las propias soluciones, el efecto o la fuerza vinculante ya no es a partir de una autoridad que señala tú eres culpable, tú eres inocente, tú pagas, tú tienes derecho a recibir, tú tienes que hacer esto, tú ya no puedes hacer esto otro. Eh, y digamos, como el conflicto todavía más fuerte, que eso también repercute, por supuesto, en el ámbito universitario, es las jerarquías, la desigualdad entre las partes que se pueden llegar a sentar en una mesa de negociación. Como se trata de materia de derechos humanos universitarios, siempre habrá en algún momento autoridades universitarias o autoridades que estarían de alguna manera impedir, desproteger, violar, afectar derechos. ¿Cómo es posible que una entidad que eh, pueda diálogo horizontal con la parte a la que está afectando? Por eso es, digamos, que hay una resistencia también cultural de puede por la mediación. Bueno, aquí esta obra está formada a partir de esta confederación de ombuds locales con la nacional. Las defensoras, todas ellas se ponen de acuerdo en este tema de que no solamente es necesario, sino que es incluso ahora una de defensa de derechos. Es decir, la justicia tradicional permanece, ahí está, para quien la necesite, para quien quiera acudir a ella, pero se estaría habilitando este otro canal de económica era esa, digamos, hecha por los propios operadores, y el ámbito normativo, la autorización, digamos, nos va a venir de estos principios de París, que después son adoptados por Naciones Unidas en el 93, justo en los tiempos en los que los ombuds, sobre todo a nivel América Latina, están eh, mediante conciliación o mediante límites establecidos por la ley, mediante decisiones obligatorias y, en su caso, de ser necesario, siguiendo un procedimiento de carácter confidencial. Solución amistosa es el término que se utiliza en estos llamados principios de París, que son como el instructivo mínimo de cualquier cosa que pretenda llamarse Comisión de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, defensorías universitarias también. Es esa solución amistosa entre amigos, digámoslo así, como una categoría, pues no solamente jurídica porque está metida ahí en un documento de Naciones Unidas, sino también como una categoría política. Carl Schmitt nos decía que el concepto de lo político se definía a partir de quién es amigo y quién es enemigo. Derrida nos decía que hay una política de la amistad criticando. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer diferencias entre quiénes necesariamente vamos a habitar un espacio y quiénes son a los que vamos a determinar como hostiles. Carl Schmitt estaba pensando en la amistad y la hostilidad, en quien es amigo y a quien va de plano a querer fuera. Y digamos que aquí empata con lo del sentimiento, digamos, del principio sobre el punitivismo universitario, punitivismo en general. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sería como el órgano nacional de defensa en estos formatos no jurisdiccionales, que sus decisiones son no obligatorias, no vinculantes, no jurídicamente exigibles, también tiene habilitada esta forma de arreglo. Los derechos humanos sí son mediables en muchos casos por los efectos, digamos, de apropiación del conflicto,
construcción de tejido social, de nuevos equilibrios institucionales y que tiene que ver también, pues, por supuesto, con todos esos efectos buscados hacia nuestras universidades. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, hay un espacio, digamos, reglamentariamente habilitado para esto en materia de la comunidad. No me refiero aquí a la mediación laboral. La mediación laboral tiene su propio camino, sus propios entidades autorizadas, las secretarías de contrato colectivo, se llamaría o se identificaría acá con la cláusula 15, pero el esquema de esa mediación está, por decirlo de alguna manera, o disociado, porque no es que las dos partes de un conflicto entren a negociar de manera igual en una patronal con sus trabajadores, si es que hay mediación, digamos, como doctrinariamente se puede conocer. La materia laboral sí tiene sus particularidades muy pertenecientes a esa rama. En todo caso, estamos hablando de mediación en espacios universitarios a una comunidad que en el caso de la UAM se estima como alumnado, personal docente y personal administrativo. Todas esas poblaciones forman parte de la población sujeta a protección y por también sujeta a estos tipos de procedimientos, ¿no? Eh, la Defensoría es la entidad que tiene esa facultad en la universidad. Hay otros espacios en donde de manera informal se empieza a hacer mediación. Veremos qué tal les va, veremos qué tan legítimos y qué tan bien pensados estén estos esfuerzos. Pero digamos que reglamentariamente está depositada en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Mediación, conciliación son las que están, digamos, mencionadas ahí en un par de ocasiones, pero también se habla de medidas de solución y en algún momento estas figuras como mínimas de mediación, conciliación se van a extender un poco más en la reglamentación de la reglamentación. Es un poco la manera de decir que este es el reglamento de la Defensoría, pero hay unas reglas internas de operación que además hablarán de justicia restaurativa, que también es parte, digamos, como de estos esquemas más generales de la mediación. Bien, hablando pues de esto, las reglas de funcionamiento interno, el llamado REFIN aquí dentro de la universidad, digamos que tiene todas las reglas sobre la mediación en esta universidad. Tendremos una persona facilitadora que necesariamente tiene que ser colaboradora de la Defensoría, titular, secretaría técnica, defensorías adjuntas. En este caso, su servidor es uno de los defensores adjuntos. Eh, por supuesto, tendrá estas juntas previas, tendrá estas fases de preparación, tendrá, digamos, como este formato a elegir, si conciliación o mediación. Mediación, las personas solo funcionamos como propiciadoras del ambiente de diálogo respetuoso y en su caso como casi testigos de los acuerdos a los que se lleguen. En el caso de la conciliación, la defensoría, la persona que facilita, propone soluciones. En muchas materias nos ha resultado complicado, por no decir casi imposible, participar en materia o en formato de conciliación, porque generalmente hay muchas materias en las que entre la gran gama de conocimientos y de departamentos y de licenciaturas y de posgrados que se imparten, ciertamente es muy difícil entrar o saber o conocer hasta el final o con los elementos precisos todos los extremos que se requiere saber para cómo, cómo conciliar un tema de un asesor, una asesora con su estudiante, su asesorado a partir de avances, proyectos, formatos, modelos, y ciertamente es como
ustedes son quienes van a tener que proponer esa solución, porque la Defensoría pues podrá hacer registro de tiempos, pero ustedes son quienes saben y conocen la especificidad de las formas de trabajo, de cómo se hace eso que hacen ustedes ahí en ese posgrado, ahí en ese doctorado, ahí en esa licenciatura. En el tema de las juntas restaurativas, se llaman acá en el Refin, eh, a partir del término de búsqueda de soluciones, pues búsqueda de soluciones es incluso más amplio que el propio esquema de mediación-conciliación. Y en ese sentido, la justicia restaurativa, las juntas restaurativas, las acciones restaurativas, que son distintas formas en las que la propia legislación ha ido nombrando a este otro esfuerzo, que en un momento más les diría yo de qué va, ¿no? Bien. En la Defensoría tenemos, digamos, este reto, les decía la doctora Marta, que tenemos pocos casos que llegan hasta el final, hasta el acuerdo cumplido. Yo ciertamente tengo, digo, por supuesto, los datos están ahí, pero tengo en particular una lectura de este camino o este arco amplio de habilitación del espacio de la Defensoría como un espacio de resguardo de derechos universitarios y por tanto también de posibles soluciones amistosas en términos de los principios de París de los conflictos universitarios y que todos estos retos y datos sobre promoción, pero reacciones ante los incumplimientos, la formación y la autoformación y las posibles certificaciones que estemos pendientes de lograr en estas materias. Les decía también la doctora Marta que venía de un curso de la OIT, pero pues hay, digamos, como distintos espacios en los que la Defensoría y las personas facilitadoras tenemos que estar, digamos, avanzando en estos retos, ¿no? Los retos de la agilidad, de la imparcialidad, de la implementación de mejoras en los procedimientos. Esto de criterio de selección de casos tiene que ver con la parte final que a lo mejor no la alcanzo a plantear del todo completa, que tiene que ver con los límites de la mediación, de dónde sí funciona o no la caracola para poder hablar y que eso sea la regla para intercambiar posiciones y llegar a acuerdos. Bien, este me lo voy a saltar porque en realidad es más descriptivo que de experiencia. Quizá en una o dos diapositivas me detenga un poco más a platicar sobre esto de la práctica de la mediación en la universidad. Bien, esta es la parte que les decía yo sobre que las reuniones o las mediaciones que inician, si no terminan en un acuerdo, no son necesariamente un fracaso, son básicamente este intento de que las personas se reconozcan como parte de la comunidad, que sepan que van a seguir coexistiendo, trabajando, estudiando en espacios comunes y que, aunque no se llegue al acuerdo precisamente en ese conflicto en particular, lo que sí pueden hacer es reconocerse como parte de una institución, de una cotidianidad que va a seguir marchando y que mal harían en declararse, por decirlo así, en términos de Carl Schmitt, en el término de distinguirse entre amigos y enemigos, ¿no? En el hostil, en el que ya no se puede, con el que ya no se puede convivir en el mismo espacio. Ah, bien, esta es la que estaba buscando. Resistencias en la universidad. eh, Hay una sensación de puerta giratoria, que digamos que es básicamente el tema de sensación de impunidad. Puerta giratoria quiere decir que uno puede sentir que entra a un inmueble que tiene puerta giratoria, pero que si no transita, digamos, y sale por la línea recta, la puerta misma lo vuelve a sacar al espacio, al lugar en el que estaba en primer lugar. Es decir, las personas de la comunidad pueden entrar a un proceso de mediación, gastar ahí sesiones, semanas,
a veces semanas, en un proceso que los vuelve a dejar en el mismo espacio, en el mismo punto, sin arreglo. Y es decir, oiga, pues perdí un mes y no me dieron respuesta, no pudimos obtener solución y ahora tengo que iniciar mi procedimiento formal ante tal autoridad para que ahí sí, con un, le voy a llamar así, golpe de autoridad, pueda resolver mi problema. Esa sensación de impunidad, bueno, pues es que no es lo que se busca el castigo, las defensorías, las, los ombuds no hacen castigo, no impartimos justicia en ese sentido, y por tanto, cuando una mediación no llega a buen término, no es que exista impunidad. Lo que ha pasado es que el entendimiento ha llegado a un punto en el que ya no pudo, digamos, concretar una solución. No por eso, les decía yo, quiere decir un fracaso, pero la sensación y la resistencia, por supuesto, a participar en este tipo de procedimientos es esa, la de la puerta giratoria. eh, Suplantación del sistema tradicional, hay sobre todo resistencias en instancias o en autoridades, llamémosles así, para no compartirles mucha nomenclatura universitaria, órganos personales, colegiados, instancias de apoyo. Hay autoridades universitarias que disputan con la defensoría, hace, sobre todo al inicio, digamos, como de la recomposición de la defensoría, este tema de suplantación de funciones. A ustedes no les toca, no les corresponde intentar o abordar estos temas que sí son propios de nosotros. Ni siquiera en mediación, ni siquiera por recomendación, aunque no sea vinculante, ustedes no son autoridad en este tema. Les decía yo, no es suplantación, es más bien ampliación de resguardo de derechos. El 3 dice, las personas son propensas a no cumplir los acuerdos eh, con la no solución de un tercero. Como son eh, acuerdos, los acuerdos, pues se parte del principio de la buena fe, que las personas lo que prometen, a lo que se comprometen, lo van a cumplir. Por supuesto, siempre existe la posibilidad del incumplimiento. Por eso les decía yo que uno, dos, tres casos son los que se han llegado a acuerdo, cumplimiento, reconocimiento y cumplimiento, todos, digamos, todo para decir, este caso ya se terminó. Para el caso de las personas que incumplen, bueno, pues es esta especie de reinicio de la actividad, tanto desde las defensorías para culminar en una recomendación en su caso, o incluso un procedimiento que sí pudiera derivar en una sanción. El cuarto punto, sometimiento de la voluntad de una de las partes, o como un juego que en economía se llamará juegos de suma cero. Es decir, hay alguien que gana y hay alguien que pierde. La cobija se desplaza hacia un lado, cubre a alguien y destapa a otra persona. No todos los derechos son así, no toda la gestión universitaria es así. Hay situaciones, pues claro que son, eh, digamos, como de un lado o del otro, pero en general la, los derechos universitarios que estamos viendo cotidianamente no son de ese tipo, no son de un recurso que se jalonea de un lado al otro. Los hay, los casos, claro que sí, eh, pero casi todos, o la mayoría, yo me atrevería a decir así sin cifras duras, que estamos hablando de un 80% de los casos en donde lo que se exige es respeto, respeto de derechos, respeto en el sentido de actividad negativa de autoridades, docentes, de no vulneres mis derechos, no me ataques, no me violentes, no me insultes, como de burbuja, digámoslo así. Y entonces, por supuesto que no hay un tema de si cedo a lo que me pide, entonces estoy cediendo, estoy dando un paso hacia atrás para que el otro pueda obtener lo que quiere y por tanto sería considerado un juego de suma cero. Eso en la mayor parte de los espacios no son así. Y además es que incluso en los temas que tienen que ver con recursos o con cosas que sí son, digamos, asignables a uno o a otro, independientemente si son cuestiones financieras, siempre hay, digamos, acuerdos que pueden cubrir en mayor o menor medida, no
no las posiciones, no la pretensión inicial de decir es que yo exijo que se me dé tal y se me restituya mi computadora y tal cosa. Siempre hay posibilidad de descubrir detrás de ese posicionamiento inicial no solo los intereses genuinos, sino incluso las necesidades de las personas. Pero bueno, es de eso se tratan los procedimientos de mediación, ¿no? De ir encontrando, de ir propiciando que las partes encuentren, más allá de estos mensajes de posicionamiento casi todavía en esquema tradicional de demanda, hacia una cobertura, hacia una atención de sus necesidades en el ámbito universitario. Y el último punto, el punto 4, sobre las pocas conductas que son susceptibles de medios alternativos, mediación, etcétera. eh, las personas de la comunidad universitaria plantean o tienen la idea también de que hay pocas cosas que son mediables. Y en realidad es que son la mayoría de los casos son mediables. Tenemos con esto yo creo que voy más o menos cerrando para dar pie ahí a un par de preguntas. Voy a hacer el mini resumen de la última parte de la exposición. En estos espacios no susceptibles de mediación, tenemos restricciones muy marcadas en la Ley General de Educación Superior, que nos dice que en materia de violencia por razones de género no se puede mediar. Hay otras instancias nacionales, pero internacionales que tienen, digamos, distintos parámetros respecto a el género y la mediación. En principio, el marco que nos rige a universidades públicas y privadas, que es la Ley General de Educación Superior, nos dice no se pueden meter ahí, no nos vamos a meter ahí. Se dice por qué, claro, desde el comité de seguimiento de Belém do Pará, se dice, pues es que este desequilibrio histórico de género es insalvable. No hay instancia mediadora, no hay persona facilitadora que pueda genuinamente hacer el equilibrio entre un hombre agresor y una mujer que está siendo afectada en sus derechos no solamente en violencia familiar, como lo hace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que prohíbe mediación en materia de violencia familiar. No solo por ese vínculo ya, no solamente pues, de cercanía, sino de afectividad y de lazos que están amarrados a veces patrimonialmente, a veces hijas, hijos, y que vuelve imposible la mediación en esas materias eh, sino que se dice nunca se va a poder. El desequilibrio histórico es tan fuerte que en ningún caso que tenga que ver con derechos de, o con afectación a derechos de las mujeres puede haber mediación. Eh, la CNDH, por ejemplo, tiene un criterio de que sí media cosas de género que no tengan que ver con violencia familiar. Es decir, no todo el ámbito de violencias estaría marcado por estas relaciones como más íntimas o más, más fuertes, que incluso pueden provocar violencias más fuertes, como son las familiares. La CNDH tiene otros ámbitos sí habilitados para incursionar en mediación. La UAM tiene pues el marco de la Ley General de Educación Superior y algo que he discutido con colegas de la red de defensorías y oficinas de derechos universitarios es que justamente el ámbito de la discriminación de género o por razones de género sí es mediable porque digamos que la violencia de género es una especie de discriminación, ¿no? Es como si pensáramos en cómo bajar CEDAW hacia Belém do Pará. CEDAW es discriminación, todas las formas de erradicación sobre la mujer y Belém do Pará es violencia contra las mujeres, ¿no? La convención en contra para erradicar la violencia contra las mujeres, pero hay múltiples formas de discriminación. En una universidad, por ejemplo, hemos tenido varios casos sobre eh, estos espacios, digamos, que tienen que ver con techos de cristal o pisos pegajosos, sobre docentes, profesoras.
en los posgrados, ¿no? En los doctorados, en las maestrías, porque claro, pues son espacios reservados históricamente, pues a los hombres, en donde, a pesar de tener una planta docente entre 36, 40% mujeres, 60% hombres, en los posgrados hay menos de uno por cada 10, y ya no digamos en ciencias llamadas STEM o ciencias duras. eh, y además es cuántas mujeres son programadas para impartir cátedra en los posgrados y además a cuántas de ellas se les asignan tesis, dirección de trabajos terminales. Bueno, pues eso es inercias institucionales. A lo mejor no hay identificable un momento, un hombre que esté violentando directamente a mujeres sexualmente, directamente, personalmente, pero esta inercia de discriminación, por supuesto que es observable y por supuesto que ante una coordinación de estudios es mediable, es decir, qué mecanismos vas a implementar para empezar a colocar términos de paridad en tus docentes que están en posgrados, mujeres y profesoras que van a dirigir proyectos terminales y tesis. Es decir, sí hay límites, por supuesto, a la mediación en el ámbito universitario de violencia de género, el acoso, la violencia sexual. Esos, por supuesto, no van a mediación. Esos van al canal que les corresponde, hacia, en el caso de el tema laboral, bueno, pues es cláusula sexta. En el caso de faltas cometidas por el alumnado, reglamento del alumnado, hacia las medidas administrativas, sanciones. Pero en caso de discriminación, posiblemente son estas que no tienen rostro, que son igualmente históricas, igualmente pues que niegan derechos de las mujeres, pero que sí pueden llegar a ser mediables, ¿no? Ese es un poco el último espacio de reflexión que les quería yo traer el día de hoy para pues dejar igualmente unos minutos para ver sus dudas, sus comentarios en estos temas. Y quito la presentación así. Muchísimas gracias, doctor Sotelo. Em, bueno, yo comparto que desde acá, desde la UAC, también estamos, bueno, vamos menos avanzados que ustedes en ese sentido, ¿no? De introducir estrategias de mediación, de procesos restaurativos. Y bueno, me gusta justo como esto que nos puntúas al final, lo que nos compartes, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de la comunidad universitaria? Y sobre todo porque puedo verlas reflejadas también en el ambiente de esta universidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que nos compartías sobre la sensación de entrar a una puerta giratoria, ¿no? Em, Sobre todo porque de manera directa es a quien me toca ofrecer los mecanismos y de repente cuando se da toda esta información, ¿no? La invitación con los beneficios, con las características del proceso, de repente pareciera que en algunas ocasiones las personas se quedan como de, "Mm, pero justo ¿y qué le van a hacer?" ¿no? Bueno, no nos corresponde, este no es un espacio punitivo, justo como he comentado y las personas veo en su rostro como entonces, ¿qué es esto que me estás ofreciendo, no? Si no le va a suceder algo, si no va a tener una sanción, si esto no va a parecer como un castigo. Y, y bueno, creo que justo el trabajo que nos toca desde los espacios universitarios que sostenemos estos procesos, pues son eh, no solamente procesos de sensibilización, sino reeducación acerca de cómo gestionar el conflicto, ¿no? Pero en primera instancia, ante la novedad, aunque bien nos decías, hace décadas que esto ya está acá, solo que pues reformado y viéndolo directamente tenemos pocos años, pues nos toca entrar a hacer esta labor. Entonces agradezco mucho. También invito a las personas que te han escuchado a que si tienen alguna duda o un comentario, es el momento de poder escribirlo acá en el chat para iniciar como este proceso de diálogo. Y bueno, también comentarte que me ha encantado el inicio de la conferencia, ¿no? Porque creo que también nos muestra que realmente estos procesos están no solamente como desde lo jurídico o
o ámbitos de estudios muy particulares, ¿no? Creo que el hecho de llegar a acuerdos, de mediar, son, son pautas y estrategias que han estado implementadas en otros espacios, incluso en otras culturas, desde visiones no académicas, y que bueno, lo que hemos hecho es retomarlo y quizás estudiarlo con más seriedad. Entonces, no sé si esto tú quieras ir haciendo un comentario en lo que las personas nos escriben acá en el chat. Sí, sí, muchas gracias, Luisa. Eh, una parte que a lo mejor dije de manera muy reducida, que era el tema de los términos restaurativos. Si ya de por sí hay incredulidad en los temas de mediación, conciliación, en temas de restauración todavía es peor, porque en temas de restauración la ecuación se pone más compleja. No solamente es atender las necesidades de la persona afectada, la persona víctima, según, digamos, los espacios de afectación, no solo de la persona víctima, sino también de la persona agresora, pero también de la comunidad. Y es cuando, cómo que le vas a dar atención al violentador? ¿Cómo que le vas a dar atención a la autoridad que se está quejando porque lo pusieron en el tendedero de denuncias? Y es que es así, es que no se trata de expulsar, no se trata de ser hostiles frente al otro, no es que no quepamos. Ya dije, hay violencias que no, hay violencias que sí, pero en general el tema es una comunidad que va a seguir estando aquí y que mal haríamos en solamente atender los derechos de la víctima, sino también estas necesidades, esta conformación, estas afectaciones que también estaría presentándose en otro registro, pero sí presentes desde el lado victimario, llamémosle así. Y en el tema comunitario es como, ¿y por qué les vas a ir a contar esto que no les toca? Es una generación, es un salón de clases, son colegas de trabajo, se ven desde hace 20, 30 años. El conflicto que se presenta entre dos, tres personas afecta a todo el entorno, afecta a todo el salón, afecta a toda una generación, afecta a todo un departamento y que mal haríamos en ignorar o decir nadie se entera, nadie voltea, nadie ve y hacemos como si no pasara nada, ¿no? Es todavía más difícil intentar implementar estas situaciones de acciones restaurativas. Ciertamente hemos optado por llamarlas de otra manera para que justicia restaurativa no suene a impartición de castigos y pago de sanciones, indemnizaciones, y pues básicamente los hemos como ido por actividades de difusión, pero actividades de intervención. Ahora le llamamos también prevención secundaria, porque pues la política criminal también habla de eso. Y entonces, bueno, pues tratar de ponerle otras envolturas para que la expectativa de la gente que está diciendo, pero ¿por qué lo vas a recibir o por qué le vas a dar seguimiento? Acompañamiento psicoemocional a el victimario en vez de todos los derechos, todos los recursos a la víctima, ¿no? Es un poco así. Muchas gracias, doctor. Y además me haces también reflexionar sobre que algo que justo lo que surge a partir de tratar de instalar estas estrategias y estos procesos es un paradigma, ¿no? Es un gran paradigma que tiene la cultura de paz, me parece a mí, y que tiene que ver justo el cómo en este proceso de generar y construir paz, de promocionarla, de fortalecerla, incluimos y no excluimos a las personas, ¿no? Que han cometido algún acto que se le pueda denominar de discriminación, de violencia, sin ser violentas, violentos, discriminatorias, discriminatorios, ¿no? Y creo que es ahí donde a quienes hacemos paz nos topa con algunas preguntas, ¿no? De lo que vamos a considerar o no válido. Y me permito también leer algunos mensajes y comentarios que están acá en el chat. Claudia Mónica Salazar nos dice, el tejido comunitario se ha visto seriamente vulnerado por las tendencias punitivistas. Extender, perdón, el ámbito de la mediación es urgente. Muchas felicidades al ponente, brillante reflexión. Cristina nos dice, un tema actual y grave, muchas gracias por la información y nos hace una pregunta. Bueno, le hace una pregunta. ¿Existen protocolos claros
o capacitaciones específicas para los comités de mediación que prevengan actitudes agresivas y aseguren la neutralidad durante el proceso? Sí, el documento que tiene, digamos, las reglas de la mediación, conciliación, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana es el REFIN, ¿no? Las reglas de funcionamiento interno de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es una, decía yo, una reglamentación de segundo nivel, en el sentido de que es un documento que publica la Defensoría, está publicado en el semanario, digamos, en el órgano informativo universitario, en ese sentido tiene fuerza, reglamentaria. Y ahí está definido, ¿no? Las juntas previas, cómo se preparan, cuáles son los principios, confidencialidad, imparcialidad, respeto, digamos, como todos los elementos necesarios y además los pasos, ¿no? Van a ser las juntas así, se van a reunir tantas veces, en caso de llegar a acuerdos tendrán esta formalidad, el seguimiento será de esta manera. En ese sentido, normativamente diría, no tenemos a este punto, en este momento no tendríamos deuda. Un poco lo que platicábamos en la red también, en el tema de la construcción de las políticas transversales de paz, era que no solo se viera el tema de la mediación como una posibilidad institucional, como una competencia, Bueno, creo que hay una situación con la señal del doctor Sotelo. Esperamos un momentito para ver que regrese. Parece que su conexión ya, perdón, ya lo ya sacó de regresé, la sesión. Ah, ya está acá, perfecto, gracias. ya regresé. Perdón. Qué bueno que pasó casi al final por acá alguna cosa de, estalló. Bien. eh, Les decía, normativamente hablando, no tendríamos alguna deuda, pero el planteamiento de la mediación como posibilidad institucional, pues queda mucho a deber hacia el planteamiento de la mediación como una vía más adicional, ampliada de la defensa de derechos, ¿no? Y ese es el que está, digamos, apuntalado en primer momento en las políticas transversales de paz, su mención clara, específica, expresa y está. eh, en algún momento en la consulta, la última, movimiento al reglamento del alumnado que tiene el tema de la inflación de sanciones, pues en la consulta, pues yo le puse, ¿no? Ojalá pongan que es un derecho del alumnado acudir a mecanismos alternativos, ¿no? De todas maneras, ahí está, es cosa, digamos, sí normativa, pero pues también cultural universitaria, estarlo diciendo en cada foro en el que nos encontremos. Sí. Muchas gracias. También nos preguntan cómo fueron las gestiones institucionales, en este caso que realizó la UAM, para poder formalizar un espacio como este, un espacio de mediación, y aproximadamente cuánto tiempo les llevó lograrlo, en el sentido de que el resto de las universidades que están acá puedan ver las posibilidades para implementarlo. Eh, Me quejaba mucho de la Constitución, ¿no? 2008 y la Ley General 2024. La Universidad Autónoma Metropolitana tampoco lo hizo muy rápido. 2015 se crea el reglamento de la Defensoría. Tiene el periodo de inhabilitación de 3 años, con un primer año no muy exitoso. eh, y luego en la recomposición, digamos, pues empezamos a implementarlo 2021-22, o sea, 7 años después de su creación normativa, se dan los primeros espacios, digamos, como de mediación ya en este tiempo. Eh, Sí que hay todo un tema ahora con lo de las certificaciones a partir de la ley general de esto, pues en eso también estamos, pero sí, algunos años.
Me dio gusto, por ejemplo, yo soy profesor de la Unidad Azcapotzalco en el Departamento de Derecho. Desde hace más de una década se pusieron de moda las salas de juicios orales, ¿no? Esta simulación de tribunal, más o menos como de película norteamericana. Bueno, pues hay casi todas las escuelas de derecho medianas grandes tienen una sala de simulación. Bueno, tenemos una sala MASC, ¿no? Una sala de mecanismos alternativos de solución de controversias en el Departamento de Derecho. Es una sala pequeña, es una sala muy modesta, pero hay una sala que se llama así y tiene que ver con formación de cuadros en ese sentido. No son las defensorías en lo aislado quienes tienen que hacer todo, sino que pues se tiene que aprovechar de todo lo que esté en la universidad, todos los mecanismos, todos los infraestructura en este caso disponible para poder hacerlo. Muchísimas gracias, doctor. También Emilia nos dice, gracias por lo compartido. Es evidente que aun con los esfuerzos que se están realizando, la complejidad para comprender lo que hay en la mente y el corazón de cada ser humano involucrado en una situación de conflicto socioemocional dificulta la construcción de una cultura de paz. También Ariano nos dice, felicidades Arturo por tu conferencia y hay una pregunta más de Lucía Mata que dice, ¿cómo lograr armonía y paz en los espacios universitarios? En todos los niveles y en toda comunidad cuando hay, invisibilidad, simulación y muchas veces la mentira se usa como medio. Eh, el principio de la honestidad y de la buena fe es bien complicado llevarla en espacios de mediación. Eh, la mediación no es un proceso judicial, no somos juezas, jueces, no determinamos en ese momento, ni nunca en un espacio de estos, veracidad o autenticidad de mensajes, dichos, hechos vertidos por una y la otra parte. No es que cada posición y cada petición que hagan las partes en una mesa de negociación se someta a prueba. Es imposible. No es como, déjame validar que de veras no te pagó el patrón tanto, déjame ver si de veras el docente te puso esa calificación que no merecías. Es imposible, no es esa su función. Tenemos que atenernos a la honestidad y a la buena fe de quienes participan ahí. Eh, por supuesto, somos susceptibles de ser engañados, ¿no? Esa es la pregunta, es ¿cómo hacemos? Porque la simulación está, la mentira está, la manipulación está. Bueno, desgraciadamente la alteración de documentos, la manipulación de personas, llamémosle testigos, etcétera, para distintos procedimientos, se presenta. Es decir, las vías tradicionales universitarias también están plagadas de malas intenciones, plagadas de manipulación, de engaño, de planteamientos a medias, etcétera, etcétera, están ahí. El caso es que como solo las partes son las protagonistas del conflicto, son ellas mismas las que saben y las que van a determinar la razonabilidad del planteamiento que tienen enfrente. Es decir, hay una especie de calificación que no pasa por la certificación de la legalidad desde una tercera entidad, y eso es a lo que me refería con lo de expropiación del conflicto, sino que son las partes que saben, que conocen, que estuvieron todo el trimestre en un aula, que saben perfectamente cuál es el rango de lo que es verosímil y de lo que es otorgable para llegar a una solución. Las personas facilitadoras, ahí implica el tema de la neutralidad. A pesar de que estemos del lado del alumnado y pensemos, no, estructuralmente, esto es lo que está pasando siempre, los profesores abusan. Bueno, en una mesa de mediación, quienes las facilitamos no podemos tener ese sesgo, porque justamente lo que tenemos que hacer es equilibrar, tratar a las partes por igual, es decir, ahí digamos, el trato exterior es la imparcialidad, pero la de los fueros internos es la neutralidad. No podemos partir de yo quiero que todo lo que pide la alumna se lo lleve porque eso es lo que pienso que es lo correcto, sino posibilitar justo este ejercicio de intercambio, respetuoso eso sí siempre, para que exista una especie de eh, mm, primeros filtros entre estas personas y en ese momento hagan o logren hacer el enganche de sus intereses y las posibilidades que tienen para comprometerse ahí. Muchísimas gracias, doctor. Aún
Bueno, siempre digo, ya quedan solo estas preguntas y veo que siguen llegando comentarios al chat, lo agradezco mucho. Además, son, creo, cuestiones bastante interesantes y ayudan a justo abonar más a lo que ya nos ha comentado el doctor. Emilia nos dice, además de evitar señalamientos en particular en el proceso de mediación, ¿cuáles son las razones o fundamentos para que la inclinación visible e invisible la tenga el agresor o agresora que forma parte de los grupos de autoridad institucional en las IES? Mm, A ver, entiendo que hay, por supuesto, les decía yo, esta es una mediación no entre iguales en principio, que estamos compartiendo esencia, naturaleza, características, para no ponernos muy metafísicos, características con las defensorías de fuera, ¿no? Con los ombudspersons, con las defensorías del pueblo. Estamos hablando de población y autoridades. Población o trabajadoras, trabajadores y patrón. Eh, hay una disparidad inicial que está reconocida, que no está obviada, que está ahí, que está presente, que nadie puede negar ni nadie puede esconder. No es igual un docente que tiene una carrera de 25 o 30 años y un estudiante que está intentando que no lo expulsen de la universidad porque está en su última oportunidad de pasar una materia. No es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero el esquema es proteger los derechos. Se pueden proteger los derechos, pues en estas vías de, pues un juez, una autoridad que va a decidir si está diciendo la verdad y lo prueba, y si no lo prueba, no tiene la razón y se va. En el caso es que la mediación es otro formato en el que lo que se intenta es tratar de acercar los intereses de una parte y los de la otra para que puedan resolverlos así. En algún otro foro decía yo que no es una actividad irregular administrativa reconocer ajustes al propio comportamiento, a las propias decisiones, a resguardar derechos. Al contrario, es lo que se tiene que hacer. Pero pareciera que el posicionamiento, la actitud, lo que se dice no se retracta, lo que se puso en un papel ya no puede echarse para atrás, lo que hace que los derechos frente a las autoridades universitarias se vuelva complicado. De todas maneras, se ha logrado y se seguirá logrando, ¿no? A veces por vía de la mediación, a veces por vía, voy a decirlo así, de la recomendación, pero en otros esquemas que no son jurisdiccionales, pero se logran, ¿no? Y se logran haciendo justamente este tema de decir, aquí hay un derecho, aquí hay mejores prácticas, aquí hay estas formulaciones para que no se repita en el futuro. En este caso concreto, por favor, atendamos de esta forma. Pero esa es la defensoría, digamos, como desplegada hacia su otro mecanismo. En el de mediación en particular, es cuál es la posibilidad de restituir este derecho a tal alumno. eh, Hizo su pago, pero el sistema, pero mire, aquí la captura de pantalla dice que sí lo envió a tiempo, pero usted lo recibió 2 minutos después. ¿Cuál es la posibilidad aquí? ¿Con quién hay que hablar? Etcétera, etcétera. Si no pasa esto por las categorías de materias que está llevando, implicaría un año hacia el futuro de una persona de 22 años, de 21 años, que pues es mucho tiempo, ¿no? Por un desfase de sistemas de 1 minuto, por ejemplo. Y entonces, bueno, pero es que el sistema es automático y nosotros no metemos mano y si el sistema nos dice, oiga, sí, pero está en el margen de una especie de error de apreciación, de máquinas, de horarios, de ajustes. ¿Se puede o no se puede? No, sí, claro, se puede. Bueno, pues hagámoslo así, ¿no? Hay un rango de posibilidades de tal cosa. La visibilidad, en todo caso, de las autoridades es que son la mitad de la solución. No es que se les recargue, digamos, todo el tema de yo no voy a traer a la alumna, al alumno, al docente a que hable con usted es el que va a resolver y listo y se acabó, sino que son parte de la ecuación, ¿no? De este tema de es una mesa de mediación donde quienes son protagonistas son
comunidad y autoridades generalmente, con una persona facilitadora que lo único que hace es que fluya la información, que fluyan los intentos de acuerdos y pues digamos que encamina, firma como testigo, facilita el orden a lo mejor de los puntos, qué sé yo, pero en algunos modelos de mediación, justo pues si mientras menos protagónico se vea quien facilita, el proceso de comunicación es mejor. Cuando hay mediación muy activa, es porque el proceso no está marchando del todo bien. Muchas gracias, doctor. También Jesús Hernández nos dice, además la mediación universitaria ayuda a prevenir la escalada de conflictos internos, estableciéndose una cultura de paz. Eusebio Montalvo nos dice, considerando que George Mead plantea que la sociedad tiende naturalmente hacia el punitivismo como una forma de autoafirmación grupal, ¿cuáles son o serían los mayores obstáculos psicológicos que enfrenta la comunidad universitaria para transitar esa venganza social hacia una cultura de mediación que prioriza la comprensión del contexto? Justo es en el ámbito cultural, si tenemos toda la historia de la humanidad diciéndonos que nuestros códigos penales, por decirlo de alguna manera, nos han dado identidad, identidad comunitaria, identidad como pertenecientes a una nacionalidad inclusive. eh, el tema es cambiar el punto de vista, ¿no? La perspectiva. El viraje es ese, que no sea el castigo, la sed, digamos, de venganza privada, pero que se vuelve colectiva, la que nos dé la afirmación, la construcción de la idea social, sino que sea justamente este momento de vamos a arreglarlo aquí entre nosotros. Somos quienes convivimos todos los días en el aula, vamos a arreglarlo. Justo la cultura de la paz, la construcción de la paz, tiene que ver con pues estos valores de, digamos, UNESCO, ¿no? No se trata solamente de prácticas, pero también de valores y de cosas que se aprecian por sí mismas, ¿no? Eh, Decía en alguna otra charla, el modelo civilizatorio parte de la barbarie y termina en civilización y su punto intermedio es la legalidad, es la estatalidad. Una entidad que punitivamente, obligatoriamente te dice cómo comportarte y cómo no comportarte. Pero en el momento que lleguemos al otro punto de la civilización, es que ya no requerimos de alguien que nos esté forzando, castigando, amenazando, que nos va a quitar, a sancionar por conductas que no son las deseables. Los códigos de ética estarían apostándole a este último espacio de civilización y ciertamente es que el motivo por el cual la gente se comporta es porque se ve mal no hacerlo, ¿no? Es decir, hay un momento en el que ya no se trata de el castigo, sino se trata de la presencia, se trata de la convivencia, se trata del reconocimiento de vínculos, lazos, de interdependencia, que dice, ¿por qué me voy a portar yo así si yo dependo de las demás, de los demás, ¿no? Si yo vengo y estoy interrumpiendo en la clase a cada rato, no voy a esperar a que me reporten, a que me saquen del aula, porque cuando yo quiera hablar, pues no me van a dejar hablar, me van a interrumpir, ¿no? Se ve mal en principio, no esperemos al castigo, ya no requiramos del castigo. Ese sería como el viraje cultural del punitivismo, que sería esta etapa intermedia, socialmente, digamos, necesaria históricamente, pero que no es la última etapa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Eh, voy a unir como última pregunta, dos preguntas que creo que podrían tejer una respuesta. Rosario Enríquez pregunta, ¿cómo se tienen evidencias de que se están abordando medidas de mediación? Y a la vez, Emilia nos dice, en relación a unas preguntas atrás, cuando nos estabas hablando de esta relación de la mediación con figuras de autoridad, ¿acaso la mediación sería solo un ejercicio de simulación para cumplir con ciertas políticas internacionales para la construcción de paz? Sí, gracias.
Si entendí bien el tema de las evidencias, bueno, una cosa es lo que se reporta, digamos, en un informe anual de trabajo, de los esfuerzos de intervención, de que en todos los procedimientos necesariamente se ofrece desde el primer contacto si es mediable o no. Digamos, siempre hay un análisis de esto. Si es de aquellos asuntos que sí pueden mediarse, bueno, se ofrece y se ofrece no solamente a la parte quejosa, sino también a la parte aludida, a la parte señalada. Eh, Evidencia en el tema, por ejemplo, de la mediación en sí es todo un asunto porque eh, quienes son como muy ortodoxos, o sea, que tienen mucha ortodoxia en cómo se maneja una mediación, eh, el material se resguarda y se destruye. Es decir, no hay grabaciones, no hay transcripciones, no hay ni siquiera apuntes que sobrevivan a una reunión de mediación. El principio de confidencialidad estaría haciendo esta protección del intercambio libre de ideas, diciendo, tan protegidos estamos aquí que nadie va a sacar información utilizable allá afuera. En materia laboral también está ese candado, incluso en materia laboral tiene sus candados y dice, no puede ser utilizado en juicio lo que se dice acá. En materia de mediación universitaria, la confidencialidad también es un principio rector y no hay posibilidad ni de grabar, ni de alguien que esté tomando notas o escribiéndolo todo, digámoslo así, para que en principio las personas se miren, las personas se reconozcan, tengan escucha atenta, activa y puedan justamente empatar mucho más fácil. No sé si a eso se refería el tema de las evidencias, pero pues bueno, es otro tema que también es interesante abordar. Y sobre el tema de la simulación, pues es este riesgo, les decía yo. No es un riesgo único de la mediación, el riesgo está en todos los ámbitos de tocar a las puertas de la ley, de la justicia, en donde siempre hay la posibilidad de personas malintencionadas, que quieran llevar demandas o exageradas o falsas, o que tienen esta intención no solo de defenderse, decía al principio, sino también de atacar, ¿no? De que sean mecanismos de ataque más que de defensa comunitaria, eh, social. No me gustaría cerrar la charla con esta frase, pero la voy a decir. Bueno, decía Nietzsche que no el hecho de que me hayas engañado, sino el hecho de que ya no crea en ti es lo que me ha hecho estremecer. O sea, es como el tema de privarnos de la posibilidad de ya no creerle a la gente. Híjole, es bien difícil esta parte. Yo sí lo considero como un reto, claro que sí, pero que la mediación, digamos que suspende por un momento desde el ámbito de quien facilita y que son las partes quienes controlan este punto de la razonabilidad, veracidad mediada a partir de que son quienes conocen en realidad el contexto, ¿no? Y que el caso de que alguna de las dos partes llegue de mala fe, pues lo que va a ocasionar es que la mediación no va a llegar, digamos, hacia el final. Muchas gracias, doctor. Además, me haces pensar en las experiencias. Quien esté aquí y quizás tenga experiencia en la mediación, creo que puede dar fe de justo esta frase que nos compartes, ¿no? Porque sobre todo cuando hay una relación cercana entre las personas que intervienen en la situación, podemos justo como asistir como espectadores en el momento del diálogo a que esto es algo que constantemente reluce, ¿no? No es que hayas hecho esto, no es que haya sucedido esto, sino creía que éramos amigos, sino se supone que somos familia. Eh, Siempre un poco como en relación al vínculo que había antes y desde allí a mí yo creo fervientemente en los mecanismos, justo porque he visto no solamente cómo se soluciona o se transforma un conflicto, ¿no? O la demanda principal que, que siempre es como la punta del iceberg, ¿no? Sino cómo se aclara cuál es la relación y justo el trato que partirá desde ese punto en adelante, muchas veces rescatando la relación que existía entre las partes. Agradezco muchísimo, creo que ha sido
muy enriquecedor todo lo que nos has compartido. De verdad, agradezco nuevamente que nos hayas permitido reagendar la sesión. Gusto. Creo también, aunque al principio había por ahí, este pocas preguntas, justo el hecho de ir dialogando, algo que también sucede en el espacio de mediación, ¿no? Nos permite ir reflexionando y trayendo más cosas a la mesa. Entonces agradezco también a quienes han escrito y voy a ceder el uso de la voz a la maestra Flor para que nos haga la lectura de la constancia. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Luisa. Y pues, nuevamente agradeciendo, tenemos como siempre al final de la sesión una constancia de reconocimiento para el doctor y me voy a permitir leérsela. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, la Coordinación de Intervención Especializada para una Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, otorgan la presente constancia a Arturo Sotelo Gutiérrez por su participación como ponente en el programa virtual Llenos de Formación para una Cultura de Paz con el tema Mediación en los Espacios Universitarios el día de hoy, 27 de marzo del 2026. Muchísimas gracias, doctor. Le invitaría a hacer un comentario de cierre antes de pasar a dar algunos anuncios. Nada, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación no solamente a un servidor, sino también a la Universidad Autónoma Metropolitana, al doctor Jesús que anda por ahí, a la doctora Marta Torres y a la Universidad Autónoma Metropolitana en general. Es un gusto estar aquí, no como representantes, pero sí como parte de sus integrantes de su comunidad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Y sí, gracias al doctor Elizondo, porque él fue el contacto, el enlace con la Universidad Autónoma Metropolitana para poder tener estas tres participaciones de estos grandiosos profesores y profesoras de esa universidad. Muchísimas gracias. Bien, pues finalmente, hoy salimos hoy de vacaciones 2 semanas, no vamos a tener transmisión en las siguientes 2 semanas. Estaríamos regresando el próximo 17 de abril. Por favor, no se pierdan, síganos en nuestras redes sociales para que puedan recibir la información de la siguiente viernes de formación en tiempo y forma. Retomando algunos de los anuncios que di la semana pasada, las transmisiones, regresando de las vacaciones, las transmisiones van a ser a través de la plataforma Teams. Entonces, les invitamos a que durante este periodo puedan ir descargando la aplicación en sus equipos y puedan ir como probando sus correos electrónicos para ver que sí pueden accesar y que no se pierdan ninguna de las transmisiones que vamos a tener por allá. También les invitamos a que contesten el link de asistencia para obtener su constancia de asistencia a esta conferencia. Está pasando en el chat por ahí. Antes de que nos desconectemos, por favor, contéstenla. Recuerden que la cerramos después de un par de horas después de la conferencia. Y pues, lógicamente, si nos vamos de vacaciones, pues estas constancias estarán tardando un poquito más de lo habitual. Así es que ténganos paciencia. También invitarles a que visiten el canal Observatorio Dije Paz con doble I, el canal de YouTube. Ahí vamos a subir esta conferencia y pueden encontrar todas las que se han dado en este año. Estamos subiendo las de los años pasados. Ténganos paciencia porque son muchos videos y ahí van a poder encontrar no solamente el trabajo de esta coordinación, sino el de las otras 6 coordinaciones que conforman la Dije Paz y que con sus actividades también contribuimos a la construcción de esta cultura de paz. Por favor, síganos también en este canal. Y pues nada, finalmente desearles unas felices vacaciones a quienes las tengan, a quienes no, nos vemos el día 17 de abril y vamos todos juntos a construir una cultura de paz. Hasta la siguiente. Feliz fin de semana.